Cuando Carmen Ruiz Díaz y sus dos hijos de 3 y 5 años desaparecieron, todo el mundo apuntó a su familia política y los problemas que había tenido con estas personas desde que su esposo había fallecido. Con esto salieron a la luz muchas cosas que estas personas le habían hecho a Carmen y que seguramente para muchos la orillaron a tomar una horrible decisión. Si quieres saber todo lo que sucedió en este caso, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Paraguay, el de Carmen Ruiz y sus hijos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Carmen Beatriz Ruiz Díaz Peralta nació el 16 de julio de 1989 en el departamento de Itapúa, en Paraguay. Lo poco que se sabe de su vida temprana y su entorno familiar es que creció junto a su madre, una mujer llamada Claudelina, su padre, cuyo nombre se desconoce, y sus hermanos. De acuerdo con los reportes, los padres de Carmen la criaron a ella y a sus hermanos en un hogar lleno de armonía y mucho amor. Aunque al llegar a la adultez cada uno de los hijos mantuvo su propio camino, todos tenían una relación muy cercana y compartían momentos de alegría y celebración. Carmen tenía una relación muy estrecha con su hermana de nombre Karen, con quien compartía experiencias y complicidades, al punto que cada una consideraba a la otra su mejor amiga. De Carmen se sabe que era una joven estudiosa, profesional y trabajadora con muchos sueños para su futuro. Era también una empresaria y entre sus planes siempre estuvo encontrar al hombre ideal y formar una familia. Además de esto, la joven estaba convencida que a través de los estudios podía sentar las bases para construir un futuro exitoso. Fue así como al culminar la secundaria se inscribió en la universidad, egresando de esta en el 2013 con el título de escribana. Algunas fuentes también afirman que tenía el título de abogada, pero lo cierto era que Carmen trabajaba como escribana y además comenzó su propio emprendimiento con un depósito de muebles. Su vida le dio un giro de 180 grados cuando conoció a un joven ingeniero llamado Roque Fariña Álvarez, con quien inició una relación amorosa. Ambos parecían estar muy enamorados y su noviazgo era como un cuento de hadas. Un tiempo después, Carmen descubrió que estaba embarazada y Roque le propuso irse a mudar juntos, esto antes de dar el gran paso de legalizar su unión. En esa misma época, la madre del joven, una mujer llamada Noemí Álvarez Espínola, le traspasó a su hijo un lote de terreno al lado de su casa para que ellos construyeran su propia vivienda. Según declaró la propia Noemí, ella le había cedido este terreno a Roque porque siempre había soñado con que todos sus hijos tuvieran sus familias muy unidas. Los otros dos hermanos de Roque también vivían en algunas casas que se habían construido en el mismo predio, por lo cual esto no era nada extraño para la familia. La mujer comentó que a ella siempre le había gustado que todos sus hijos estuvieran juntos y que de esa manera ella podía cuidarlos mejor. Mientras Roque y Carmen construían su casa en este pedazo de terreno, se fueron a vivir con esta mujer. Si bien al principio las cosas iban bien entre la pareja y la familia, con el paso del tiempo comenzaron a tener distintos problemas. Todos estos venían por la convivencia y porque al final todos somos personas diferentes. Lo que no sabían Roque y Carmen era que con el tiempo las cosas escalarían a problemas mayores. Al inicio ellos estaban muy contentos y trataban de hacer caso omiso a los problemas. Estaban esperando a su primer hijo y estaban iniciando su vida juntos, así que al final solamente querían disfrutar de esta etapa. Así las cosas, el 18 de marzo de 2019 nació Roque Juan Pablo Fariña Ruiz Díaz. Eso sí, Noemí tenía mucha injerencia en la vida de su hijo Roque, y Carmen comenzó a sentir esto con mayor fuerza después del nacimiento de su hijo. Según el relato de los familiares de la joven, las cosas no cambiaron cuando terminaron de construir la casa y se mudaron, porque los dos inmuebles estaban prácticamente uno al lado de otro, y además compartían patio,
de modo que la suegra de Carmen siempre se presentaba sin avisar y tocaba a la puerta con insistencia. Aunque esta situación podría parecer un poco molesta para muchos, Carmen realmente no le ponía mucha atención a su suegra. Era algo bastante llevadero para ella, aunque se sentía incómoda en algunas ocasiones, simple y sencillamente decidía ignorar a la mujer. Ella estaba muy concentrada en su carrera como escribana y también en su negocio. Además de esto, estaba apoyando a Roque en una empresa que él estaba iniciando con su hermano que se dedicaba a los automotores. Con el paso del tiempo, ellos comenzaron a generar muchos ingresos y a tener una situación económica muy estable. Ambos aportaban mucho dinero al hogar, así que comenzaron a hablar de nuevo de tener su boda soñada. Pero hubo dos cosas que impidieron de nuevo esta boda. La primera, la emergencia sanitaria mundial que encerró a todos en el año 2020. Y la segunda, que ese mismo año Carmen se enteró que estaba esperando a su segundo hijo con Roque. En esta ocasión ella daría a luz a una niña. Así las cosas, el 20 de noviembre de 2020 nació una pequeña a la cual llamaron Isabela Beatriz Fariña Ruiz Díaz. Roque mostró en ese momento su apoyo incondicional a Carmen, y la alegría que le producían sus dos hijos era palpable en el ambiente. Ahora, con dos hermosos niños, una bonita casa, una carrera exitosa y ambos negocios prósperos, parecía que la felicidad de la familia estaba completa y que al final podrían casarse. La vida plena que Carmen disfrutaba con su esposo se reflejaba en las redes sociales, donde solían publicar fotografías sobre los cumpleaños, las festividades o cualquier actividad familiar. Sin embargo, una terrible tragedia derrumbaría el mundo ideal que Carmen había construido junto con su pareja, y además de eso desencadenaría una serie de eventos inesperados que provocarían una tragedia terrible. Aunque no hay datos precisos de cómo ocurrieron los hechos, la mayoría de reportes afirman que en 2021 Roque cayó gravemente enfermo en medio de la emergencia sanitaria mundial. Pese a los esfuerzos de los médicos, finalmente el joven perdió la vida, dejando solos a sus dos hijos y a Carmen, quien se sumió en un doloroso duelo. De acuerdo con los informes que se pueden ver en distintos medios de comunicación, los primeros meses fueron muy duros para Carmen. Ella no podía superar la muerte de Roque y además de eso se sentía abrumada por el hecho de que desde ese momento debía ser una madre soltera. Tendría que cuidar ella sola a sus dos hijos. Eso sí, como tenían bastantes ahorros, ella durante esos meses se pudo permitir no trabajar y además de eso tener una niñera que le ayudara con los niños y también con la casa. No solamente tuvo esta ayuda, sino que también su hermana Karen se mudó con ella, para apoyarla en todo lo que necesitara. Así las cosas, poco a poco Carmen fue superando el duelo, y luego de unos meses al final pudo volver a sus labores como escribana y también a cuidar su negocio. Eso sí, ella no estaba del todo bien, aunque ya había vuelto a sus actividades, seguía teniendo mucho dolor por la pérdida de Roque. Lo que nadie imaginaba es que este dolor luego de eso desencadenaría en otra serie de eventos que terminarían en una tragedia. Así las cosas, el jueves 9 de mayo de 2024 comenzó como cualquier día en la casa que había sido el hogar de Carmen y sus hijos. Más adelante, grabaciones de las cámaras internas del inmueble mostraron que ella despertó a sus hijos, los vistió y les preparó la merienda, y así alrededor de las 7 de la mañana se subió con ellos a su vehículo y tomó el camino para supuestamente llevarlos al colegio. No obstante, algo debió ocurrir en el trayecto, pues lo siguiente que se supo de Carmen fue una nota de voz que le envió a su hermana a través de una plataforma de mensajería, con un enigmático mensaje que enseguida encendió las alarmas de sus seres queridos. Según Karen, en el audio su hermana le pedía que se encargara de todo y que siguiera adelante con los asuntos legales que ella tenía pendiente. Carmen se despidió de ella y además se pudo escuchar al fondo a los niños llorar. Cuando le preguntó qué quería decir eso, Carmen ya no respondió, solo se limitó a compartirle una ubicación. Temiendo lo peor, Karen tomó sus llaves y salió rápidamente de su trabajo sin dar explicaciones. Se dirigió hasta la geolocalización que Carmen le había enviado, que era un puente en el río Monday. Para cuando llegó media hora después era demasiado tarde. El puente tenía algunos tramos cubiertos de agua por la lluvia que había caído esa mañana, y también habían llegado algunos funcionarios de la policía que habían sido alertados por los vecinos sobre un automóvil abandonado con el motor en marcha. Los oficiales confirmaron que el vehículo estaba cerrado con llave, por lo que tuvieron que mirar al interior por la ventanilla para ver si estaba vacío. Adentro había unos bolsos de niños, juguetes, prendas de ropa
envases con meriendas y algunas otras cosas más. Algunas fuentes aseguraron que cuando se chequearon los registros se comprobó que el vehículo era de un hombre fallecido llamado Roque Fariña y que el mismo era conducido por Carmen Beatriz Ruiz Díaz Peralta, de 34 años, quien era la pareja de este hombre. Rápidamente las autoridades avisaron a la familia de Carmen de lo que estaba sucediendo. Como sabemos, Karen ya estaba prácticamente en el lugar. La que llegó poco después fue Claudelina. Ambas mujeres afirmaron que en efecto el vehículo era de Roque y de Carmen, que ambos lo utilizaban. Y además de eso también dijeron que Carmen estaba en compañía de sus hijos de 5 y 3 años respectivamente, y que lo último que habían sabido de ella era el mensaje que le había enviado a su hermana pidiéndole que se ocupara de todos los asuntos legales. Evidentemente en ese momento en el aire había un ambiente de angustia. Todo el mundo quería saber en dónde estaba Carmen y qué había sucedido con ella y con sus hijos. Las autoridades entonces inmediatamente comenzaron a buscar a la mujer. Y para agregar más angustia a la situación, un testigo dijo que él había visto a Carmen junto al automóvil estacionado en el puente, y luego también la había visto saltar a las aguas del río. De acuerdo con los indicios que tenían hasta ese momento, las autoridades comenzaron a sospechar que Carmen había tomado la decisión de tirar a sus hijos al río y luego lanzarse ella. Al lugar llegaron varios agentes de la policía y una fiscal, quien pidió iniciar un operativo de búsqueda en el río y también pidió trasladar el vehículo a la sede del Ministerio Público para realizar una inspección muy minuciosa. Rápidamente la noticia de la desaparición de Carmen y sus 2 hijos conmocionó y captó la atención de los medios de comunicación. Además se hizo viral en las redes sociales, en las cuales se multiplicaron los mensajes de apoyo a la familia y también pedidos de pronta localización para Carmen y los pequeños. Mientras tanto, la búsqueda se intensificó cuando se incorporaron buzos de la Armada paraguaya. Los oficiales explicaron que el curso del agua iba hacia un trecho con muchas curvas y piedras. No obstante, aclararon que no existían antecedentes de llegada de cuerpos hasta el otro punto del río, y que siempre que una persona se tiraba al río se encontraba en ese lugar. Mientras tanto, los paraguayos seguían conmovidos por la historia, y comenzaron a surgir datos alarmantes que involucraban a la suegra y los cuñados de Carmen. Sus familiares, amigos y colegas indicaron que antes de su desaparición, la mujer estaba atravesando un verdadero infierno, ya que su familia política la estaba maltratando y hostigando. Y es que según se supo en el momento de los hechos, Carmen y su familia política estaban peleando por los bienes que Roque había dejado. Él no tenía un testamento, era muy joven y tal vez pensó que no era necesario hacerlo en ese momento. Y esta pelea había escalado hasta instancias judiciales. Se habían interpuesto varias denuncias e incluso una de estas era por violencia doméstica. Según comentaron familiares y amigos de Carmen, tanto la suegra como los cuñados de la mujer la estaban hostigando demasiado y ella prácticamente había dicho que le estaban haciendo la vida imposible. Incluso Carmen hizo una publicación a especie de carta de despedida, donde dijo que desde que Roque ya no estaba en el mundo terrenal, tanto los hermanos de él como la madre le estaban haciendo la vida imposible. De acuerdo con la carta de Carmen, ellos querían quedarse con la herencia que Roque había dejado, y ella asumía que todo era para sus hijos. También dijeron que pretendían desalojarla de su casa. Además señalaba a Noemí de haberla humillado y maltratado, citando episodios desagradables, incluso cuando Roque aún estaba con vida. También se mencionó sobre presuntas amenazas que los hermanos de Roque le habían hecho a Noemí. Además, habían acusado a la mujer de llevarse a los niños sin su consentimiento y la acusaban de tenerlos descuidados. Carmen decía en esta carta que sus hijos eran inocentes y que ella no iba a permitir que esa familia los utilizara con medios económicos. También comentó que eran unos envidiosos y los instaba a estudiar y trabajar. Así las cosas, cuando aún no se sabía nada de Carmen y sus hijos, Noemí ofreció una conferencia de prensa, admitiendo que en efecto ella había tenido problemas con Carmen, que existían expedientes abiertos, pero negó ser la responsable de todo lo que mencionaban en la prensa y en las redes. La mujer alegó que tenía problemas de salud y dio a entender que los conflictos habían comenzado por una situación de maltrato de Carmen hacia los niños y también hacia ella. La mujer alegaba que Carmen no la dejaba ver a sus nietos. Dijo que ella tenía mucha disposición y que incluso después de la muerte de su hijo, le había propuesto que los criaran juntas. También mencionó un cuadro de depresión y estrés.
afirmando que Carmen había quedado extraña después de la muerte de Roque. Afirmó que estaba segura que la mujer se había ido con sus nietos del país y que sabía que pronto todo se aclararía. Yo digo que ella está viva y rezo, pido a Dios que se aclare, que llegue, que hablemos, que nos abracemos, que nos perdonemos. En caso de que ella y los chicos estén vivos y en caso de que no. Y en caso de que no, estoy dispuesta a ir al matadero si realmente cayó en mi mano. Las declaraciones de la mujer, lejos de aplacar las sospechas y tranquilizar a la gente, lo que hicieron fue exacerbar a la opinión desfavorable de muchos sobre ella y su familia. Los internautas comentaron que la mujer parecía estar más interesada en los bienes materiales que en la vida de sus propios nietos. Mientras todo esto sucedía en el ojo público y en las redes sociales, las autoridades continuaban buscando a Carmen y a sus hijos, pero las búsquedas no dieron resultados positivos. También para ese momento ellos estaban considerando otras posibles hipótesis. Como había sugerido Noemí, tal vez Carmen se había ido al extranjero, e incluso también pensaron que a la mujer se la podría haber llevado alguien a la fuerza. De hecho, la fiscalía a cargo declaró que mientras no se encontraran los cuerpos, se seguiría investigando el caso como una desaparición, y se ordenó ampliar el radio de rastreo. Mientras tanto, algunas fuentes aseguran que ese mismo día Karen le entregó a las autoridades la cartera de Carmen que contenía todos los documentos y también los de los niños, además de dinero en efectivo. Estas pertenencias estaban debajo del asiento trasero del vehículo de la mujer, en el cual también se encontró un dispositivo electrónico que fue analizado. Los familiares de Carmen se mantenían en las inmediaciones del centro de operaciones, a la espera de alguna noticia. En una de sus muchas declaraciones a los reporteros que cubrían las incidencias, Karen habló de lo difícil que era para ella esta situación, y no solamente para ella, sino también para el resto de la familia. Admitió que si bien Carmen resultó bastante afectada con la pérdida de Roque, ella dijo que la mujer había superado todo en terapia y responsabilizó a la familia del hombre por cualquier cosa que le hubiese pasado. Comentó que ella solo quería que se hiciera justicia por su hermana y que se limpiara su nombre. Lastimosamente, en horas de la mañana del sábado 11 de mayo, la Armada paraguaya reportó que unos pescadores habían encontrado el cuerpo de una mujer en el río Paraná. Según los informes, las características físicas correspondían con la de Carmen. El cuerpo estaba flotando a unos 65 kilómetros de donde se estimaba que Carmen había estado y donde supuestamente un testigo la había visto arrojarse. Unas horas después, los familiares de la mujer identificaron el cuerpo como el de Carmen. Tenía 34 años en el momento de su fallecimiento. La confirmación de esta noticia, aunque esperada por muchos, llenó de dolor y tristeza a los seres queridos de la mujer. Luego sus restos fueron trasladados a la morgue para practicarle los análisis forenses y determinar cuál había sido la causa de la muerte. Mientras tanto, ese mismo día se produjo un incidente que generó mucha indignación entre los pobladores y encendió nuevamente la polémica en contra de la familia política de Carmen. Karen denunció que Noemí se había presentado en casa de su hermana con un aparato para soldar y había sellado la reja de acceso. La niñera de los niños seguía dentro del inmueble y grabó todo con su teléfono. En el video se veían saltar las chispas de la soldadora. Karen compartió la grabación en las redes sociales y esta se hizo viral. Además, también denunció a Noemí, diciendo que había una orden que le impedía acercarse a esa vivienda. Esa misma noche, familiares y amigos y algunas personas conmovidas por lo que había sucedido se congregaron frente a la casa de Carmen, donde encendieron velas y ofrecieron plegarias frente a la foto de la mujer y sus hijos. Otro grupo fue a la casa de Noemí, donde le dijeron insultos, le lanzaron petardos, piedras y otros objetos. En horas de la mañana siguiente, ya domingo 12 de mayo, mientras le realizaban el examen forense al cuerpo de Carmen, se encontró el cuerpo de su pequeño hijo Roque Juan Pablo, de 5 años, en el río Paraná. Se informó que el cuerpo del niño también fue llevado a la morgue y que se debió identificar a través de una muestra de ADN, ya que su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Tras la recuperación del pequeño Roque Juan Pablo, solo faltaba localizar a Isabela. Las autoridades dijeron que la búsqueda continuaría tanto en el río Monday como en el río Paraná. Esa misma noche, familiares, amigos y otras personas se sumaron de forma espontánea a una pequeña caravana para exigir justicia por Carmen y sus hijos.
Los vehículos y motocicletas estaban adornados con globos blancos, tocaron sus bocinas y recorrieron las calles de la ciudad hasta llegar a la casa de Carmen. Ya el lunes 13 de mayo el caso tomó un giro inesperado, cuando se revelaron los resultados de los exámenes forenses al cuerpo de Carmen. Se determinó que ella había muerto a causa de asfixia por sumersión, es decir, que se había ahogado. También tenía distintas lesiones, como fracturas en algunas partes de su cuerpo, pero todas estas habían sido provocadas post-mortem. Se dijo que era porque el río estaba muy caudaloso y que a ella la había arrastrado. Ya con esto la fiscal confirmó que Carmen había saltado al río con sus 2 hijos por decisión propia. Además, varios funcionarios de la oficina antisecuestros midieron las distancias y el tiempo recorrido, y todo encajaba con la hipótesis de que la mujer había tomado la decisión de tirarse. Esto sumado al testimonio que ya se tenía de la persona que la había visto. No obstante, los seres queridos de Carmen insistían en responsabilizar a la familia política por lo que había sucedido. Recordaron la carta que Carmen había dejado, en la cual había narrado los maltratos y el hostigamiento que sufría a manos de estas personas. También Karen dijo que en una ocasión su hermana le dijo que se iba a tirar al río Monday si su familia política seguía molestándola, si lograban despojarla de su herencia y quitarle a sus hijos. Mientras todo esto sucedía, también llegaron los resultados de los análisis forenses del pequeño Roque Juan Pablo, y con él también se apuntó que la causa de su muerte había sido asfixia por sumersión. Ya una vez concluidos los protocolos de la investigación, los cuerpos fueron entregados a los familiares. Ellos estaban esperando encontrar el cuerpo de la pequeña Isabela para velarlos a los 3 juntos, pero había pasado mucho tiempo, así que decidieron celebrar un acto fúnebre para Carmen y su hijo Roque Juan Pablo. Así, el domingo 19 de mayo, el cortejo fúnebre salió de la casa de Carmen hacia el lugar donde los cuerpos serían sepultados. La fiscalía reactivó la investigación en contra de la familia política de Carmen y fueron citados para dar su declaración el lunes 20 de mayo. Colegas, amigos y parientes de Carmen insistían en que a la mujer la habían instigado a quitarse la vida y que todo el acoso de su familia política había provocado que ella decidiera tirarse del puente. Pero eso sí, la fiscalía dijo que no había medios probatorios para esto y que al final ellos pensaban que Carmen había tomado la decisión de manera espontánea. Eso sí, se seguía la investigación sobre las causas abiertas contra estas personas antes de los hechos. Y es que, como les dije, Carmen había introducido una denuncia por violencia doméstica, así que esto tenía que seguir investigándose. Finalmente, la tarde del 8 de junio, casi un mes después de intensas jornadas de búsqueda, el cuerpo de Isabela Beatriz Fariña Ruiz Díaz fue localizado. Se informó que una pareja de pescadores había divisado el cuerpo y dado aviso a las autoridades. Como era de esperarse, tenía un avanzado estado de descomposición y, al igual que su hermano, tuvo que ser identificada por una muestra de ADN. Para la familia de Carmen esto significó un pequeño suspiro. Al fin podían despedirse de la pequeña. Para el momento en el que estamos haciendo esta investigación, se desconoce si hubo algún avance por las causas de violencia relacionadas con el caso, que estaba todavía activado en la justicia paraguaya. Tampoco está claro qué pasó en la casa y qué había sucedido con los bienes que fueron el detonante de esta pelea. Esta historia aún mantiene conmovida y dividida a la sociedad paraguaya. Muchos condenan lo que Carmen hizo con sus hijos y otros piensan que la pobre mujer no tuvo más opción. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como dijimos, un caso que divide opiniones, un caso en el cual muchas personas defienden a Carmen y dicen que ella realmente no tenía otra opción y que fue su familia política quien la orilló a todo esto, y muchas otras personas quien dicen que pues realmente ella no tendría que haber tomado esa decisión y quitarle la vida a sus hijos. Al final todavía hay una causa abierta, pero no es realmente por el caso en el cual perdieron la vida Carmen y sus hijos. Aquí se determinó que había sido ella misma quien había decidido tirarse y las autoridades no harán más al respecto. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me pueden seguir, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.